clase del día, nuestra segunda clase de nuestra primera semana. Nuevamente, mil disculpas, no sé qué es lo que pasa con la cámara, una u otra persona me tratan de ayudar y la verdad no podemos, a ver si después lo soluciono. Bueno, entonces les decíamos que nuestra primera clase eran los conceptos generales. A ver, Edward Quiroz. Edward. Edward. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dime, ¿de qué fue nuestra clase anterior? Doctora de organización, ¿Te acuerdas de qué cosa es lo que hemos tratado el día lunes? clasificación de sistemas, organización, clasificación de sistemas y, y ambientes para de organización. Doctora, disculpe, buenas tardes. Su micrófono está apagado. Ya, ¿ahora sí me escuchan? Mil disculpas, Doctora, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí, doctora. la diapositiva. Sí, doctor. Perdón. Ya, colócame la diapositiva, Eric, por favor. Doctora, póngame de presentador, por favor. ¿Dónde estás? Eric.
Aníbal Marroquín. Eric Marroquín. Eric Marroquín, permíteme. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Acá, en ese puesto. No. Doctora, he levantado la mano Espérate, para aparecerle arribita. Ahí. Ahí. no, pero acá lo tengo que encontrar. No te encuentro. Es que está arriba. Ah, ya, Doctora, ya te vi acá. Sí, A sí, ver, estoy arribita. te voy a convertir en presentador. Ya estás en presentador para que me puedas poner la diapositiva, porque si no, ahorita nos hemos... ¿La estás subiendo, Eric? Sí, doctora, está cargando. Ya. Listo, doctora, ya la compartí. A ver, todavía no la veo. Ya, entonces espero que ahorita no tengamos problemas y vamos a continuar lo que hemos comenzado, ¿sí? Entonces decíamos que también hemos definido lo que es cultura, hemos visto lo que es clima organizacional. Y el día de hoy vamos a hablar de los gerentes, de los antecedentes históricos de la administración y del proceso administrativo. ¿Qué es el gerente? Gerente le podemos llamar administrador, le podemos llamar también gestor. Decimos que el gerente es la persona que coordina y supervisa el trabajo de otras personas para que se logren los objetivos de la organización. Miren, no dice manda, no dice ordena el gerente, dice coordina y supervisa el trabajo de las personas para que se cumplan los objetivos de la organización. Entonces, ustedes ven un gerente, para que ustedes ya, digamos, se tengan en cuenta todo esto, ¿no? Ese gerente está trabajando con otras personas y ustedes ven el gerente con el teléfono. Voy a aprovechar esta lámina para hacerles una pregunta. A ver, para Melissa Feijó. Creo que Melissa no está presente. Ah, Melissa, sí estás presente. ¿Cuánto tiempo o qué porcentaje de su tiempo crees tú que emplea un gerente en coordinar? Melissa. ¿Me escucha? No te escucho. ¿Cuánto tiempo dices? ¿Qué porcentaje de tiempo? Yo creo que, no sé específicamente, pero creo que coordinar respecto a diferentes temas puede tomar una gran parte del día o de varias semanas incluso. No digamos del día ni de las semanas, digamos del tiempo que el gerente trabaja. Y se van a sorprender lo que yo les voy a decir. El 80% del tiempo pasa el gerente en coordinar. Por eso viene también otra cosa. Digamos, ese gerente tiene, digamos, que coordinar, que tomar decisiones, pero no a cada momento, sino que eso perdure, porque si no, imagínense, no le alcanzaría las 24 horas del día para eso. 80% de su tiempo lo pasa en coordinaciones, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos decir del gerente? Que es aquella persona que en una determinada empresa u organización tiene la responsabilidad y las tareas de conducir a los demás, coordinar, ejecutar
y dar órdenes y lograr que las cosas se hagan para poder cumplir con los objetivos y la misión de la organización. Entonces dice, tiene la responsabilidad de conducir las tareas con los demás, de coordinar, ejecutar y lograr que las cosas se cumplan para poder llegar al cumplimiento de los objetivos. Dentro de la organización de la empresa, tenemos esto. Tenemos que existe lo que estamos denominando, digamos, los niveles de la organización. Y en los niveles de la organización, de las cuales el gerente va a formar parte, tenemos gerentes de alto nivel, gerentes de nivel medio, gerentes de primera línea y tenemos el personal operativo. Entonces, ustedes ven, digamos, en este esquema, cómo los gerentes de primera línea son los que están más cerca al personal operativo. Y vamos a definir, dice que los gerentes de primera línea son los gerentes del nivel inferior de la organización que dirigen y supervisan el trabajo del personal. Podemos poner un ejemplo. Javier Toribio, ¿qué ejemplo podrías poner de lo que tú conoces? En un servicio. Sí, bueno. Los gerentes de primera línea vendrían a ser los coordinadores, por ejemplo, en caso de la Villa Panamericana, los coordinadores de alguna torre. Los gerentes de nivel medio. No, serían... hablemos solamente de la primera línea para no confundirnos. En ya. un servicio de salud. Brayaps, te escucho. Te has levantado la mano. Dime. Doctora, como es primera línea, ¿no serían los que más que nada tienen que estar, los que tienen que estar chequeando que todo vaya bien? Por ejemplo, los supervisores, ¿no? En este caso, del departamento de inicio de salud, ¿no? Los supervisores de esa área son los que considero que van a estar en cuanto a gerencia de primera línea. Ya, lo vamos a poner más fácil el ejemplo para que me contestes. En un servicio de hospitalización, ¿quiénes son los gerentes de primera línea? El supervisor de planta. En un hospital, en un servicio, ¿quiénes son los gerentes de primera línea? ¿Podrían ser quiénes? Podría ser el médico asistente. Podría ser el médico residente. Por eso dice, son los del nivel inferior de la organización que dirigen y supervisan el trabajo del personal. Milagritos dice, el jefe de servicio me pone entre interrogante. Vamos a continuar. Entonces ya sabemos que en la primera línea son los que están más cerca de las personas que trabajan. Por eso les digo, ¿quiénes? Los médicos asistentes en un servicio de salud en hospitalización. Decimos que los gerentes del nivel medio son los que dirigen el trabajo de los gerentes de la primera línea. Entonces ya estamos hablando gerentes del nivel medio. Entonces, ¿quién será este gerente de primera línea? Ya será, ¿quién? El jefe de servicio. Luego tenemos ya los gerentes de alto nivel, que son los responsables de tomar decisiones, así como determinar los planes y metas de la organización. ¿Quién podrá ser? En un hospital, el director médico. No sé si quedó claro con estos ejemplos, no sé si se me entendió que quedó claro. Si no, ¿alguna pregunta? Gerentes de primera línea, gerentes del nivel medio y personal operativo, gerentes de primera línea, gerentes del nivel medio y gerentes de alto nivel. ¿Sí? Creo que sí, con los ejemplos, creo que ha quedado claro. Luego, un gerente tiene que tener habilidades. Y esas habilidades las podemos considerar de la siguiente manera. Habilidad conceptual, habilidad técnica y habilidad humanista. No sé si lo tenemos posteriormente en otra lámina, pero tendríamos que decir habilidad conceptual. ¿Quién tiene que tener esta habilidad? No decimos que los gerentes solamente van a tener una habilidad.
tienen que tener estas 3 habilidades. Pero, ¿qué decimos? ¿Quién tiene que dar más importancia a la habilidad conceptual? El gerente de más alto nivel. Luego tenemos la habilidad humanista. Podemos tener en el gerente de segunda línea. Y la habilidad técnica será el gerente de la primera línea. O sea, el que tiene que tener netamente el conocimiento. Por ejemplo, hablamos de un servicio de gineco-obstetricia. Será el gineco-obstetra que permanentemente está, digamos, trabajando con los pacientes. Entonces tenemos habilidad conceptual, habilidad técnica y habilidad humanista. Dentro de las habilidades gerenciales, consideramos estas como las principales. Delegar eficazmente. Decíamos, si el gerente pasa el 80% de su tiempo coordinando, entonces imagínense, le falta tiempo para planificar, le falta tiempo para controlar, le falta tiempo para ver, digamos, si se están cumpliendo los objetivos o no. Por eso tiene que tener como una de sus habilidades el delegar eficazmente. ¿Y qué cosa es delegar? Delegar es pasarle algunas funciones, algunas tareas, vamos a decir, a otra persona para que lo puedan hacer. Ejemplo, el gerente de primera línea tiene que hacer indicadores para ver cómo está funcionando el servicio, pero no tiene tiempo para hacerlo. Entonces lo va a delegar a otro de los médicos. Pero el delegar no significa que le damos la responsabilidad que haga algo y nos olvidamos. Le damos la responsabilidad, pero siempre lo tenemos que estar viendo. ¿Qué otra habilidad gerencial tenemos? Ser un comunicador eficaz. Y aun cuando a ustedes les parezca un poco difícil o no crean lo que voy a decir, el saberse comunicar es muy importante y a veces es difícil. Nos comunicamos quizá más rápido en forma verbal o oral y nos podemos entender. Y a veces no nos entendemos. Pero como cuando la comunicación es escrita, entonces tenemos muchos problemas. Tercera habilidad gerencial. Razonar críticamente. Es otra habilidad. Cuarto, administrar la carga de trabajo y el tiempo. Y lo hemos mencionado, ¿no? Cuando decíamos que ocupa el 80% de su tiempo, el 80% de su tiempo en coordinar, ¿no? Entonces, tiene que tener en cuenta cómo va a distribuir su carga de trabajo y cómo va a distribuir su tiempo. Otra habilidad, identificar claramente los roles de los empleados. ¿Qué roles tienen? ¿Qué les toca hacer? ¿Qué le toca hacer al médico? ¿Qué le toca hacer a la enfermera? ¿Qué tiene que hacer el tecnólogo? ¿Qué tiene que hacer el técnico? ¿Qué tiene que hacer la nutricionista? Otra habilidad gerencial, crear un clima de apertura y confianza. ¿Qué es eso? Que las personas tengan confianza en ese su jefe, en ese su gerente, para poder hablar, para poderle preguntar, para poder dar ideas y que esas ideas puedan ser escuchadas. Y otra habilidad gerencial es establecer retos. Hace un momento yo les puse el ejemplo de la elaboración de indicadores para poder medir, ver cómo se está yendo. Entonces, establecer retos es, bueno, vamos a aplicar estos indicadores finalizando el primer semestre de este año y vamos a ver cómo estamos para poder ver, digamos, si trabajamos con una historia bien hecha, si no hemos tenido problemas médico-legales, si no ha habido complicaciones en los pacientes, y entonces dependiendo de ese resultado, vamos a establecer retos. ¿Qué retos? Hemos tenido, por ejemplo, complicaciones quirúrgicas. Hemos tenido un 5% de complicaciones quirúrgicas. Nuestro reto va a ser que para el siguiente año o para el siguiente semestre, ¿no? Nosotros vamos a bajar ese 5% de complicaciones que hemos tenido a un 2 o a un 3%. Pero ahora hemos hablado, digamos, en general, las habilidades del gerente. Pero ahora dice habilidades de un gerente eficaz. O sea, aquel que cumple, digamos, con los objetivos que se ha propuesto, ¿no? Establecer metas y objetivos. Si no establece metas y objetivos, no sabemos a dónde vamos. Resolver los problemas. Administrar el tiempo, que también lo hemos mencionado. Saber comunicarse en forma verbal y escrita. Y tener habilidades interpersonales. Conocemos o decimos que las habilidades interpersonales
son las que se dan de personas a personas. Y ahí hablamos del trabajo en equipo, hablamos de tomar decisiones adecuadas y oportunas, hablamos de administrar conflictos. Entonces, hemos visto habilidades en general, pero además hemos agregado algunas para poder decir, estas son las habilidades de un gerente eficaz. Y acá vemos esta lámina que dice eficacia gerencial. Tiene que tener competencia para la comunicación, esa es una habilidad personal. Tiene que tener competencia para el trabajo en equipo, es una habilidad interpersonal porque la realiza con otras personas. Tiene que tener competencia para la globalización, y aprovecho para decirle que globalización no tiene fronteras, ¿no? Uno puede estar acá y está trabajando con Estados Unidos, está trabajando con España. Tiene que tener competencia de manejo personal, es una habilidad personal, no es una habilidad interpersonal. Tiene que tener competencia para la acción estratégica, también es una habilidad personal. Y otra personal también es la competencia para la administración. Hasta acá, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Algo que no quedó claro? Sí, Joel. Buenas tardes. Me gustaría saber en qué momento, por ejemplo, si un gerente nos da una responsabilidad, ¿cómo sabemos si lo que está haciendo es una buena delegación o nos está dando lo que vendría a ser su responsabilidad o trabajo que él debería de estar haciendo? Muy buena pregunta. Nos está delegando, pero no te delega la responsabilidad. El que te delegue, por ejemplo, vamos a decir, había puesto el ejemplo de los indicadores, vamos a trabajar en indicadores, así que quisiera que me hagas algunos indicadores con los cuales vamos a medir cómo estamos trabajando, ¿sí? No quiere decir que, bueno, te hice eso y después, bueno, ya aplícalo. El gerente no delega la responsabilidad. Por eso es que cuando delega, ¿no?, una función, delega una actividad, delega una tarea, tiene que estar siempre viendo cómo se está desarrollando. Tiene que estar haciendo un seguimiento de lo que ha delegado. Porque de lo contrario, bueno, haz los indicadores, bueno, tú verás cómo los haces, cómo los aplicas, bueno, yo no sé. Y eso no es así. El gerente nunca pierde la responsabilidad que es netamente propia de él. Joel, no sé si contesté tu pregunta. Sí, Joel, doctora. contesté tu... Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Acá tenemos algo que dijo Peter Drucker. Peter Drucker es un administrador americano y él dijo, ya fallecido también, dice, ¿qué hago para fijar pautas dentro de la organización? Se hace otra pregunta, ¿qué hago para que esa organización pueda afrontar los nuevos desafíos, aprovechar las nuevas oportunidades e innovar? Y finalmente se hace una tercera pregunta, y esa tercera pregunta dice, ¿qué hago yo? Y la respuesta de Peter Drucker a esto dice, no se pregunte qué hace su institución, su organización, asuma la responsabilidad de actuar. Entonces no podemos estar diciendo qué es lo que hago, qué es lo que hago, qué es lo que voy a hacer. Tiene que asumir la responsabilidad. Para pasar a otro tema, dejar este de gerente, ¿algún comentario o alguna pregunta, algo que no quedó claro? ¿Podemos continuar? Entonces, ahora vamos a ver las definiciones de lo que es gerencia, administración. Gracias, Joel. Gerencia, administración y gestión. Y comenzaremos diciendo los términos de administración, gerencia y gestión pueden considerarse como sinónimos. Y ustedes, alguno de ustedes me podrá decir, pero entonces, ¿qué son sinónimos?
o no son sinónimos. Y yo les voy a demostrar que sí. Algunos autores consideran que son sinónimos, otros dicen que no son sinónimos, ¿sí? Administración. Administración lo definimos como el proceso de planificar, de organizar, de dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de los recursos, que son los recursos físicos, los recursos financieros, los recursos humanos, con el propósito de alcanzar las metas establecidas por la empresa. Dice que es el proceso de planificar, de organizar, de dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización para alcanzar las metas. Entonces, el término de administración, ¿sí? Dice que también, digamos, se utiliza el proceso en la administración de planificar, organizar, dirigir y controlar mediante el uso eficiente de los recursos disponibles con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas de la organización. ¿Cómo definimos la gerencia? La gerencia la definimos como un proceso social que lleva la responsabilidad de planear, regular y ejecutar las operaciones de una empresa para lograr sus objetivos. Y además dice, es la ciencia que enseña la forma más eficiente de conducir hacia sus objetivos previamente fijados. Es un proceso social que lleva la responsabilidad de planear, regular y ejecutar. Y entonces, ¿qué decíamos de administración? Administración es planificar, organizar, dirigir y controlar. Acá tenemos planificar. Regular es controlar. Ejecutar es, digamos, corregir los errores que haya. Entonces, estamos definiendo lo que es gerencia. Dice también que la gerencia es la ciencia del proceso social de planear, regular y ejecutar las operaciones de una empresa para lograr un propósito dado. Enseña la forma más eficiente de conducir organizaciones hacia metas previamente fijadas. Entonces dice la ciencia, el proceso social de planear, regular y ejecutar las operaciones de la empresa para lograr un propósito dado y enseña la forma más eficiente de conducir las organizaciones. Y tercero viene la gestión. Y entonces la gestión dice, proviene del latín gestio y se refiere a la acción y al efecto de gestionar o de administrar. Realiza actividades en forma eficiente para el logro de los objetivos de la organización, empresa o negocio. Gestión también lo podemos definir como la disciplina de organizar y de administrar los recursos de tal forma que se pueda cumplir con los objetivos en el tiempo, en costos definidos y con los recursos necesarios. Entonces creo que les he mencionado, digamos, estos tres términos y vamos a ver, digamos, vamos a ver si tienen alguna pregunta, si no, yo lo voy a aclarar porque me parece que no se ha entendido mucho. ¿Alguna pregunta? No sé si le hago la pregunta a Joel. Joel. No tengo preguntas, doctora. Ya. En pocas palabras yo les podría decir, administrar es planificar, organizar, dirigir y controlar. Cuando hablamos de gerencia, también es lo mismo, para que se cumplan los objetivos de la organización. Pero cuando hablamos de gestión ya decimos que esos objetivos tienen que cumplirse en forma eficaz y en forma eficiente, o sea, con la menor utilización de los recursos. Entonces, mire, en ambos, tanto en la administración como en la gerencia, se van a cumplir los objetivos, pero en la gestión ya hablamos de un uso, cumplir los objetivos de manera eficiente, o sea, con el mínimo de los recursos. Creo que quedó claro. ¿O tenemos alguna pregunta? Milagros. Doctora, entonces se podría decir que la gestión es la manera en cómo ejecuta la gerencia los objetivos. No. La gestión
es lograr que se cumplan los objetivos, pero en forma eficiente. Y la clase pasada hemos definido lo que es eficiencia, el menor uso de los recursos, hacer las cosas, pero utilizando menos recursos. ¿Contesté tu pregunta, Milagros? Eso sí, doctora, pero lo que cuando hablamos de la diferencia entre gestión y gerencia, bueno, creo que entendí mal la relación. Gerencia es solo entonces organizar para cumplir objetivos, mientras gestión es ejecutar también los objetivos, pero de cierta manera en particular, ¿no? Siendo eficiente. Siendo eficiente, o sea, con menor gasto de recursos. Así es. ¿Quedó claro, Milagritos? Sí, creo que sí, doctora. Ya. Ay, perdón. Entonces, ahora vamos a hablar del proceso administrativo. Y entonces, para hablar del proceso administrativo, ¿qué es el proceso administrativo? Es lo que estábamos hablando. Es planificar, organizar, dirigir y controlar. Pero comenzaremos definiendo qué es un proceso. Dice que procesos son una serie de actividades que los gerentes realizan en forma continua para planificar, organizar, dirigir y controlar, orientadas al cumplimiento de las metas y los objetivos de la organización. Entonces, tampoco se olviden ustedes que siempre hablamos de objetivos y metas y que la clase pasada hemos mencionado que los objetivos son cualitativos y que las metas son cuantitativas. Luego tenemos estas transparencias que dice necesidad universal de la administración. Y dice que la administración es necesaria en todas las áreas de la organización. Vamos a decir en un hospital. Es necesaria en la parte de prestación de servicio, es necesaria en la parte administrativa, en la parte de mantenimiento, en la parte de equipamiento. También dice que la administración es necesaria en las organizaciones de cualquier tamaño, sean organizaciones pequeñas o sean organizaciones grandes. ¿Qué otra cosa tenemos? Que la administración es necesaria en todo tipo de organizaciones. Y hablamos de las organizaciones lucrativas y de las organizaciones no lucrativas. Y finalmente decimos que la administración es necesaria en todos los niveles de la organización, sea en los niveles inferiores como en los niveles superiores. O sea, nosotros no podemos dejar de administrar, de gestionar o de gerenciar en toda la organización, en todos los tipos, en todas las partes de la organización, y dependiendo que sean grandes o pequeñas, dependiendo que sean públicas o que sean privadas, que sean lucrativas o no lucrativas. Y ahora hemos visto ese tema de definir gerencia, gestión y administración. Ahora vamos a hablar de la gerencia en salud. Y de repente comenzaría diciéndoles, hace unas 2 o 3 horas estábamos conversando un poco el tema de gerencia en salud y decíamos, casi no tenemos bibliografía en gerencia en salud. Y si ustedes revisan la bibliografía que les he dado, solamente tenemos un autor, que es un autor colombiano, Malagón, que tiene su libro sobre gerencia en salud, porque la gerencia, la administración, es igual para todas las entidades, ¿no? Digamos, salud tiene sus particularidades, como trabajo podría tener algunas particularidades también. Y decíamos que el objetivo de la gerencia en salud es formar gerentes de las organizaciones de salud que sean hábiles e innovadores mediante el desarrollo de conocimientos, la adopción de actitudes proactivas y flexibles, y la adquisición de habilidades necesarias en el manejo de enfoques e instrumentos de gestión en salud. Decimos, formar gerentes de organizaciones de salud hábiles e innovadores. ¿Qué es innovar? Estar cambiando. Decíamos que las organizaciones no son, que las organizaciones no son estáticas, que tienen que ir cambiando. Pero para gerenciar, primeramente la persona tiene que conocer. Y acá yo les diría, ese conocimiento es lo que le estamos dando con esta asignatura de gerencia en salud, para que ustedes puedan tener un conocimiento para cuando vayan, como les decía, puedan ir a gerenciar su puesto de salud cuando hagan su serum. El gerente tiene que tener actividades proactivas, tiene que buscar que todo sea positivo para la organización. Entonces, en la mayoría de casos, tiene que posponer sus intereses personales para trabajar con los intereses de la organización.
tiene que tener una actitud flexible. Y hemos dicho que las organizaciones modernas, lo dijimos el lunes pasado, las organizaciones modernas son flexibles. No es una organización estática. Decimos, bueno, así tiene que ser la organización, así es el hospital. O quizá cuando escuchamos hablar a algunos de los docentes que dicen, pero hace 30 años se enseñaba esto así. Eso no es no ser ni proactivo ni flexible. Dice que tiene que tener, digamos, las habilidades para el enfoque de instrumentos. Vamos a manejar instrumentos, por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de los indicadores, vamos a manejar el ejemplo de los indicadores en establecimientos de primer nivel de atención, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de lo que denominamos gerencia en salud, cuyo fin es la salud de la población. Viene otra pregunta que le hemos planteado y dice, ¿por qué estudiar gerencia? Y vamos a leer la respuesta. En realidad, la mayoría de ustedes, una vez que se gradúen de la universidad y comiencen su carrera, van a administrar o van a ser administrados. A ver, la pregunta es para Magda del Castillo. Y hemos estado hablando que pueden administrar. ¿Y para qué necesita uno para ser administrado? ¿Qué piensas? ¿Qué se te ocurre? Magda. Sí, doctora. ¿Qué se te ocurre? ¿Para qué? No lo escuché, doctora. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Sí, cómo no. Te decía que dice que es importante estudiar gerencia para administrar, pero también dice para ser administrados. ¿Y cómo es eso? Bueno, si yo voy a administrar, tengo que saber. Pero si voy a ser administrado, o sea, yo no voy a ser el gerente, sino yo voy a estar ahí, voy a trabajar bajo la supervisión, bajo la guía de un gerente. ¿Por qué es necesario? Para saber qué roles uno como médico debe hacer o realizar y así optimizar todo, doctora. Sí, en parte sí, pero démosles un poquito más de forma a eso. Para contribuir al aprovechamiento de los recursos. Sí, también está bien. Y así optimizar, optimizar todo, ¿no? O sea, Está bien. Voy a agregar un ejemplo muy simple. Yo soy uno de los médicos que trabajo en el servicio. Pero el jefe de servicio dice, bueno, ya estamos llegando al mes de septiembre, tenemos que hacer nuestro plan operativo. Yo no estudié administración, yo no estudié gerencia, en mi tiempo esa asignatura no existía. Entonces me dicen, el plan operativo, yo miraré para todos los lados y diré, ¿qué es eso? De repente me lo explican bien, o de repente me lo explican mal, no entiendo, ¿qué es un plan operativo? O el ejemplo que he venido poniendo a lo largo de la clase. Vamos a trabajar con indicadores. ¿Qué es indicadores? Yo nunca he escuchado eso. O la otra cosa, vamos a hacer una auditoría de la historia clínica. ¿Y qué es una auditoría? Entonces se dan cuenta que no solamente necesitamos estudiar gerencia, para administrar, para gestionar, sino también para trabajar en las organizaciones. Si no, no entenderíamos nada de lo que se nos está diciendo. ¿Algún comentario? ¿Quedó claro? Continuamos. Y decimos lo siguiente. Para aquellos que planean ser gerentes, comprender la administración es la base de que desarrollarán sus habilidades gerenciales. Para aquellos que no se visualizan como gerentes, ¿no? La mayoría de ustedes, que bueno, están estudiando medicina para ser médicos y no gerentes,
Dice, es probable que tengan que trabajar con gerentes y eso servirá para poderlos entender. Lo que acabo de mencionar, ¿no? Me dice, vamos a hacer el plan operativo. ¿Qué es un plan operativo? ¿Qué son los indicadores? Tenemos que ver, digamos, qué equipos van a comprar, pero bueno, yo no sé qué equipos se necesitarán. ¿Es necesario el mantenimiento de los equipos con los equipos que ya contamos? Bueno, no lo sé. Por eso dice, para aquellos que no se visualizan como gerentes, es probable que tengan que trabajar con gerentes y les servirá para poderlos entender. ¿Por qué estudiar gerencia en general? Porque a todos nos conviene mejorar la forma de administrar las organizaciones para lograr las metas de la organización con eficacia y con eficiencia. Eficacia, que se cumplan los objetivos, y eficiencia, que se cumplan los objetivos, pero con menos recursos. Y acá voy a poner también otro ejemplo. Esto de la pandemia nos ha hecho ver que no tenemos, digamos, en nuestros establecimientos de salud, no tenemos las personas indicadas como gerentes, y que esto, bueno, pues ha derivado que haya una serie de problemas que se han dado, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, digamos, que es necesario saber administrar, saber gerenciar para que las organizaciones vayan hacia adelante. Y acá termino con esto, dice, si se decide por la especialidad, de administración, descubrirá que se trata de una especialidad excitante, pero que implica muchos retos. Y entonces, de repente, alguno de ustedes, ya siendo médico, dirán, ay, no, pero él está gerenciando, está administrando, en cambio yo soy intensivista. Entonces, cuidado. Más responsabilidad o igual responsabilidad tiene el gerente que el que está trabajando, digamos, en su parte profesional que ha estudiado, que es, vamos a decir, ese médico intensivista. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Claro, doctora. Ya. Entonces, habíamos dejado, gracias Claudia, habíamos dejado flotando, definimos lo que es el proceso, ahora vamos a hablar de cada una de las etapas, de las funciones de la administración, pero en forma digamos, somera, porque eso lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de la asignatura. Y así tenemos, vamos a comenzar con lo primero. El proceso, ya lo hemos visto, es el conjunto de actividades organizadas y coordinadas y que se realizan o suceden en forma alternativa o simultánea con un objetivo común. El proceso administrativo dice el conjunto de decisiones y actividades que los gerentes realizan en forma continua al planificar, organizar, dirigir y controlar, orientadas al cumplimiento de las metas de la organización. Y acá vamos a ver esto, está un poquito más desarrollado que lo que vimos la clase anterior, y tenemos la organización, tenemos el entorno de la organización, y decíamos que teníamos una entrada, que teníamos un proceso y teníamos una salida. Vamos a recordar esto, decíamos que en la entrada tenemos recursos humanos, que son los trabajadores, los empleados, los pacientes. Tenemos recursos físicos como infraestructura, instalaciones, equipamiento, presupuesto. Tenemos también medicamentos. Entonces, todo esto entra, todo esto toma la organización del medio ambiente. Ya en el hospital, en el puesto, en el centro de salud, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Tratamiento de los pacientes. Pero junto a ese tratamiento de los pacientes tenemos también la prevención. Trabajamos sobre prevención, ¿no? O promoción de la salud. Tenemos la docencia y la investigación, y tenemos como salida los pacientes mejorados o pacientes fallecidos. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos todo esto que dice el entorno, necesidades y demandas de la comunidad que consume todo esto. Y acá decíamos, y en nuestro feedback o nuestra retroalimentación,
tenemos que estos pacientes quedan satisfechos o son pacientes insatisfechos. Yo les voy a hacer un paréntesis acá y les voy a pedir un gran favor. Ustedes son 47, ¿no? Y en lo que estoy dictando la clase ya han salido 5 y solamente están quedando 42. La clase se tiene que cumplir. Ya les he dicho, no les paso lista porque imagínense si vamos a pasar lista a todos, pero si ustedes comienzan así voy a tener que pasar lista a todos y aplicar lo del 30% que ya lo tienen. Seguimos. Dice que la administración tiene 2 fases. Una fase mecánica y una fase dinámica. Una fase mecánica que está dada por la planificación y por la organización. En la planificación dice qué se quiere hacer y qué se va a hacer. Y en la organización dice cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo me organizo? ¿Cómo de ese hospital pongo con las 4 especialidades básicas, pongo otras especialidades, otras subespecialidades, por lo tanto, ¿qué recurso humano tengo que contratar? Entonces, hablamos de la organización. Luego tenemos la parte dinámica, que tiene que ver con la dirección, ver que se haga lo que se ha planificado, y con el control para ver cómo se está realizando lo que se ha planificado. Y acá, planificación, ¿qué se va a hacer? Organización, ¿cómo se va a hacer? Dirección, hacer que se haga. Control, ¿cómo se realizará? Fases del proceso de la administración. Y vamos a comenzar por la primera. También se le denominan actividades o funciones: planificar, organizar, dirigir y controlar. Y vamos a comenzar por la primera fase, por la primera etapa, por la primera función, que dice que la planificación es la función de la administración en la que se definen las metas, los objetivos, se fijan las estrategias, el cómo se va a hacer para alcanzarlas, y se trazan planes para integrar y coordinar actividades. O sea, es la función de la administración en la que se definen los objetivos, las metas, se fijan las estrategias para alcanzarlas, y se tratan planes para integrar y coordinar actividades. Dice que es una función principal de la administración, cuya finalidad, la finalidad de la planificación, es lo siguiente: un conjunto de acciones coherentes para alcanzar las metas y objetivos de la organización, establecer las estrategias para alcanzarlas, desarrollar planes para integrar y coordinar actividades, y determinar un curso de acción para el futuro. Entonces, nosotros no planificamos para el momento, nosotros planificamos para un futuro. Ese futuro puede ser inmediato, ¿sí?, para ahora, o puede ser inmediato, o puede ser a largo plazo. En el proceso de la planificación vemos el presente, pero vemos el futuro. En el presente nos hacemos la siguiente pregunta: ¿dónde estamos ahora? Para lo cual nosotros vamos a planificar para responder a esta pregunta: ¿a dónde pretendemos llegar? Y en la situación actual, o sea, lo que está en el momento, tenemos los planes, y dentro de esos planes, ¿qué cosas están? Están los objetivos previstos. ¿Alguna pregunta en cuanto a planificación? Lucero Tafur. No, doctora, todo claro. Pasamos a la segunda función del proceso de la administración, que es la organización. Dice que la organización es el proceso de ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos para alcanzar las metas propuestas. En la organización tenemos que ver qué tareas vamos a realizar, cómo vamos a agrupar esas tareas, quién va a llevar a cabo esas tareas o funciones, a quién se va a reportar, a quién se va a rendir cuentas,
y en qué nivel se tomarán las decisiones. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en esta segunda etapa, que es la organización. La dirección, que es la tercera etapa, nos dice lo siguiente, que es la función de la administración, que consiste en motivar a los empleados para que se cumplan su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y preocuparse por su comportamiento. Y creo que esa es una palabra nueva que recién la estamos viendo en estas dos clases, que es motivar a los empleados. Entonces, aprovecharé para decirles, si no tenemos los empleados motivados, pueden ser muy hábiles, pueden ser muy conocedores, pueden estar muy capacitados, actualizados, pero no están motivados, entonces esa organización no va a marchar bien. Y finalmente, el control. El control es lo más difícil de hacer, porque muchas veces no nos gusta controlar, y eso lo vamos a ver cuando hagamos la clase de control. No nos gusta controlar porque no queremos tener enemigos. Nos vamos por lo más fácil. No me hago problemas, no tengo enemigos, no controlo. Y el control es vigilar las actividades para asegurarse que se realicen de conformidad con lo planeado y para corregir cualquier desviación significativa. Había puesto un ejemplo que decíamos, por ejemplo, no hay buen diagnóstico, el paciente es intervenido quirúrgicamente, se complica, ¿no? Tenemos que hacer una auditoría, una auditoría médica, y encontramos que tenemos muchas complicaciones postoperatorias. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos controlando. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver por qué esas complicaciones, por qué se dan, para que ya no sigan dándose. Y ese es un cuadrito que nos resume lo que hemos estado hablando. Planificación, qué se quiere hacer, qué se va a hacer. Organización, cómo se va a hacer. Dirección, ver qué se haga. Y el control, cómo se ha llevado a cabo o cómo se ha realizado. Un resumen: planificar, elegir las metas apropiadas para la organización y los mejores recursos y los mejores cursos de acción para alcanzarlos. Organizar, establecer las relaciones laborales y de mando para que la gente colabore en la consecución de las metas de la organización. Dirigir, motivar, coordinar y vigorizar a individuos y grupos para que colaboren en la consecución de las metas de la organización. Y el control: establecer sistemas adecuados de medición y supervisión para evaluar el grado en que la organización alcance sus metas. Entonces tenemos planificar, organizar, dirigir y controlar. Y acá tenemos, hemos estado ya hablando de esto, pero no, de repente no quedó bastante claro, o no le dimos la debida importancia de lo que se denominan las cuatro E de la administración. Y en esas 4 E de la administración tenemos la eficacia, hacer que se cumpla los objetivos, la eficiencia, ¿no? Que se cumplan con el menor uso de los recursos. La efectividad no es igual que resultado es lo que es inmediato, y la efectividad es a más largo plazo. Y la equidad. Y acá le voy a hacer una pregunta a Mirela Romero. ¿Equidad es sinónimo de igualdad o cómo lo entiendes? Mireya. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, doctora. Bueno, yo siempre lo he entendido de que son términos muy parecidos, ¿no? Bueno, algunos dicen que son parecidos, otros dicen que son sinónimos. Pues yo les diría que no es así. Igualdad es igual para todos.
pero la equidad es dar más al que menos tiene. Entonces, esa es la diferencia entre igualdad y equidad. ¿Alguna pregunta hasta acá de todo lo que acabamos de hablar sobre el proceso administrativo? ¿Alguna pregunta? Para pasar ya, Claudia. Claudia. Sí, doctora, buenas tardes. ¿Y de qué manera esta característica de la equidad se ve reflejado en el proceso administrativo, ¿no? No sé, en el hospital, por ejemplo. Ya. Si nosotros hablamos de equidad, ¿no? En un servicio de salud, y vamos a decir, en un establecimiento de salud, ¿qué tendríamos que hacer? De repente, no cobrar la consulta externa a los pacientes que realmente son pacientes que lo necesitan, son pacientes que no tienen dinero para poder pagar su consulta. No sé si contesté a tu pregunta, Claudia. Perdón, ¿sí, Claudia? No, Milagros. Yo fui ¿Contesté a tu Claudia, pregunta? doctora. Sí, sí, doctora. Claudia. Ya, Milagros. Doctora, mi pregunta es respecto a la organización, perdón, al control y la dirección. Cuando se refiere a procesos que son parte de la fase dinámica, se refiere a que el orden puede variar, ¿no? O sea, o que trabajan juntos, ¿cierto? Tanto el control como la dirección. ¿Cómo que trabajan juntos? No entendí. O sea, la característica dinámica del control y la dirección es que se van a ejecutar juntos. No. Primero tienes, digamos, eso es un proceso que no puedes poner uno antes del otro. Primero planificamos. Nos organizamos para cumplir esas metas y objetivos. Dirigimos para que se cumplan las metas y objetivos. Y controlamos para ver si se han cumplido como nosotros habíamos propuesto. O sea, no son iguales, no puede ser el control antes que la dirección. No sé si te respondí bien, o todavía, perdón, si te respondí bien, o todavía queda alguna duda. Ahora sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos a ver un poco de la historia de la administración. Lo tenemos con el título de Antecedentes históricos de la administración. ¿Sí? Y entonces comenzaremos diciendo que en esos antecedentes históricos de la administración, que también podemos llamarle escuelas de la administración, por eso ustedes lo tienen catalogado así, tenemos 5 escuelas, que las vamos a ir viendo una por una, y que ustedes se van a dar cuenta que venimos trabajando con conceptos de hace más de un siglo, ¿sí? Y entonces lo primero que se ve es lo que se denomina la escuela de la administración científica. Segundo, tenemos la escuela clásica de la organización. Tercero, la escuela conductista. Cuarto, la escuela de las ciencias de la administración. Quinto, los avances recientes de la teoría de la administración. Entonces son las 5 escuelas, ¿no?, en las cuales se apoya, digamos, la parte histórica de la administración. Comenzaremos por la primera, la escuela de la administración científica. Y dice que esta surgió a principios del siglo XX. Y si estamos hablando a principios del siglo XX, estamos hablando que tiene 100 o más de 100 años. Esta escuela, o esta teoría de administración científica, aplica el método científico para definir la forma para optimizar y ejecutar el trabajo, primero. Para seleccionar y capacitar y motivar a los trabajadores, con la finalidad de elevar la productividad y mejorar la eficiencia en el trabajo. Entonces creo que no tengo que explicarles más, creo que no tengo que decirles más para decirles, esto que se dio hace más de 100 años es lo que se hace actualmente, ¿no? Vemos cómo trabajamos mejor,
¿Cómo capacitamos, cómo motivamos a nuestros trabajadores? ¿Para qué? Para tener mayor productividad y para mejorar la eficiencia en el trabajo. ¿Sí? Creo que queda bastante claro cuando les digo que trabajamos con conceptos de hace más de 100 años. Luego, ¿qué decimos? Que ¿cuáles son los aportes de esta escuela o de esta teoría? Producción a mayor velocidad, o sea, productividad, mayor producción. Busque el bienestar del trabajador en forma individual porque lo está motivando. Y las técnicas usadas por esta escuela se aplican en la actualidad. No voy a hacer ya más comentario porque ya hemos dicho por qué decimos que actualmente se vienen aplicando. ¿Quiénes son sus representantes? Frederick Taylor, Henry Lawrence Gantt, que es el autor del cronograma de Gantt, que creo que eso sí lo conocen ustedes bien, Henry Ford y Frank William Gilbert. Cada uno aporta desde su punto de vista, pero sobre esta base de lo que hemos mencionado. La segunda escuela se denomina la Escuela Clásica de la Organización. Y esa Escuela Clásica de la Organización dice que nace para administrar organizaciones más complejas. Entonces estaremos, digamos, hace unos 80 años, ya las organizaciones ya no son pequeñas, ya no son simples, sino cada vez las organizaciones se van siendo más grandes, pero a la vez más complejas. Esta Escuela Clásica de la Organización identifica principios y capacidades básicas para una administración eficaz y prioriza la estructura de la organización para su buen funcionamiento. Entonces nace de la necesidad de administrar organizaciones complejas, identifica principios y capacidades básicas para una administración eficaz y prioriza la estructura de la organización para su buen funcionamiento. ¿Quiénes son sus representantes? Henry Fayol, Max Weber y Mary Porter Follett. Henry Fayol nació en 1841, falleció en 1925, es el fundador de esta escuela, define los elementos de la administración y desarrolla los 14 principios básicos de la administración. No les he traído acá los 14 principios básicos de la administración, pero ustedes lo pueden ver, ¿no?, en la literatura que tienen, y que esos principios básicos de la administración están vigentes en este momento. Se trabaja con eso. Luego tenemos la tercera escuela, o la tercera teoría, que se denomina la escuela conductista. Y entonces, ¿qué mencionamos acá? Decimos que un grupo de estudiosos de la administración, con estudios de sociología, psicología, proponen utilizar los conocimientos con la finalidad de encontrar formas más eficaces para dirigir y entender a las personas en las organizaciones. O sea que esta escuela, esta teoría, va netamente orientada a las personas, ¿no? Y dice esta escuela, la organización son las personas. Es algo también que escuchamos, que lo decimos, yo siempre lo digo, la organización son las personas. Y dice que entre los años de 1920 a 1930 se realizaron los estudios que se conocen como estudio de Hannover y que aportaron conocimientos sobre el comportamiento individual y grupal de las personas, ¿no? Y decimos que va orientada al comportamiento de las personas. Y acá tenemos la teoría de Maslow, que sí lo voy a mencionar, de Abraham Maslow y de Douglas MacGregor, ¿no? Dice, determina que las personas buscan satisfacer sus necesidades en el trabajo. Hace un momento habíamos mencionado que, claro, todas las personas tenemos necesidades, tenemos expectativas, pero que lo importante para poder trabajar en organizaciones es posponer nuestras necesidades propias por las necesidades de la organización. Y ustedes me dirán, ay, pero sí, que imagínense, doctora, ¿cómo usted dice eso? Sí, primero soy yo, sí. Si las organizaciones subsisten, si las organizaciones van adelante, sus objetivos personales se van a cumplir.
Pero si no apuntamos a que haya una buena marcha en la organización, entonces esa organización va para atrás y en algún momento desaparece. Y si desaparece, desaparecemos nosotros. En esa teoría de Maslow también se dice que las necesidades que quieren satisfacer las personas se ubican en una pirámide. Y es una pirámide que comienza, vamos a decir, por las necesidades más simples que son comida, el abrigo y cómo se llama, y dónde vivir, ¿no? Lo dejo ahí, no lo vamos a tocar, no sé si más adelante tenemos una transparencia de esto. Dice también que la teoría de la motivación explica el comportamiento de las personas en base a necesidades. Acá la tiene, necesidades fisiológicas, lo que hablábamos de la pirámide, que son las básicas, necesidades de seguridad. Bueno, me han contratado como médico por 1 año, pero ¿qué va a pasar al próximo año? Ya estamos en medio año, ¿me contratarán? ¿No me contratarán? Pero también las personas tenemos necesidades de afecto, necesitamos querer y ser queridas. Podríamos ponerle otro nombre. Necesitamos ser reconocidas en la organización para la cual trabajamos, ¿no? Porque de repente ni siquiera nos conocen, vamos trabajando, cobramos nuestro sueldo y nadie le interesa de nosotros. Si nosotros seguimos subiendo esa pirámide de Maslow, tenemos la autoestima. La autoestima es personal, ¿no? Uno se autoestima, dice, bueno, han pasado 20 años, soy un buen profesional, me he desarrollado bien, ocupo un buen puesto. Y la autorrealización, que es el ápice de esa pirámide, que muy pocos llegan a eso, dice, me siento contenta porque me he realizado como profesional, me he realizado como persona, ¿no? Y bueno, pues, he cumplido con todos mis objetivos que me había propuesto cuando comencé mi carrera, cuando comencé a trabajar, en fin, ¿no? Entonces, eso es, en resumen, la teoría de Maslow. Douglas MacGregor tiene tiene 2 teorías, que denomina la teoría X y la teoría Y. Y vamos a ver en qué consiste. Dice, la teoría X es una posición tradicional de la motivación que sostiene que a los trabajadores les disgusta trabajar y por ello es necesario motivarlos mediante dinero, mediante alabanzas o simplemente exigirles. O sea, a las personas no les gusta trabajar, trabajan porque tienen que cumplir. Voy a poner un ejemplo con el perdón de todos ustedes. En las diferentes organizaciones, en eso de la pandemia, ahora que ya, bueno, esto, digamos, nuestra tercera ola está bajando, ya la gente no quiere trabajar. Y entonces, es muy fácil para la persona decir, bueno, yo soy de la tercera edad, yo soy vulnerable, entonces yo no voy a trabajar, yo me quedo en mi casa. Y lamentablemente, y tengo que decirlo, esto se ve en las organizaciones tanto de salud como en las organizaciones educativas, más en las de salud, ¿no? Muchos médicos dicen, no, yo no puedo ir a trabajar porque soy hipertensa. No, yo no puedo ir a trabajar porque ya tengo 60 años. Entonces, esa persona, ¿qué pasa con esas personas? Todos los meses ganan su sueldo. Sin embargo, los compañeros de trabajo de estas personas van al hospital, están y han estado expuestos a todos los peligros de poderse contagiar, siguen trabajando y ganan igual que todos. Entonces, hay cosas, ¿no? Hay cosas que se dan, ¿no? Y acá, si vemos esta teoría X, tendríamos que decir, motivarlos con dinero, con alabanzas, yo creo que nos quedaríamos con lo último. Simplemente exigirles, bueno, a partir de ahora se va a trabajar en forma presencial. Si no puede trabajar en forma presencial, lo invito a que renuncie, ¿sí? Para ponerles un ejemplo de esta teoría X de MacGregor. Luego tenemos la teoría Y de MacGregor que dice que se basa en el supuesto de que las personas tienen motivos propios para trabajar y hacerlo bien. Por lo tanto, son capaces de dirigirse a sí mismos. No necesitan que les exijan, ¿no? Sino la persona es responsable de sus actos, es responsable de poder trabajar. Los aportes de esta escuela conductista son: da a conocer la importancia de la motivación en la administración,
muestra las primeras experiencias sobre liderazgo y comunicación interpersonal, introduce la dinámica de grupo en las organizaciones y orienta a los gerentes a conocer el comportamiento de las personas en la organización. Pasamos a la cuarta escuela o cuarta teoría, que es la escuela de las ciencias de la administración. Y esto dice, en Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, se ve la necesidad de formar investigadores en operaciones. Por lo tanto, se reúne la experiencia de los matemáticos, de los físicos y otros científicos y comienza el uso de las computadoras, cuando una computadora ocupaba todo un ambiente, ¿no? Y dice, y en Estados Unidos se constituyen los equipos llamados investigadores de operaciones. Aborda los problemas de la administración mediante la aplicación de técnicas matemáticas para poder analizar los problemas. Se lleva a cabo investigaciones utilizando las ciencias matemáticas para formular modelos, analizarlos y ver cómo resolver problemas, adelantándose para el futuro. Y finalmente, tenemos la última escuela o teoría de la administración, que dice avances recientes de la teoría de la administración. Esto data más o menos de los años 80, de 1980. Y está basada en enfoques, tiene un enfoque de sistemas, un enfoque de contingencias y un enfoque del compromiso dinámico. ¿Qué podemos decir en cuanto al enfoque de sistemas? Dice que este enfoque ve a la organización como un sistema abierto, y hemos visto de qué se trata cuando decimos un sistema abierto, compuesto por elementos interrelacionados e integrados entre sí y con el medio ambiente. Crea la comunicación constante con los diferentes departamentos de la organización y de sus empleados. Y acá tenemos un sistema con sus subsistemas 1, 2, 3 y el suprasistema, que es el entorno o medio ambiente. No me detengo en eso, continúo. Y hablamos también de un enfoque de contingencias. Y acá, por ejemplo, podría poner nuevamente como un ejemplo del enfoque de contingencias la pandemia que estamos viviendo. Y dice que este enfoque de contingencias plantea la estructura de la organización y la forma como administrar la organización en circunstancias distintas a las normales, que son las contingencias. Por eso es que acabo de poner este nombre, este ejemplo de la pandemia, ¿no? Porque no es una situación normal, no es una situación común a la que estamos acostumbrados a vivir, ¿sí? Luego tenemos el enfoque del compromiso dinámico, que expresa claramente el enfoque que usan en la actualidad los gerentes exitosos, basados en las relaciones humanas y el saber adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes en el tiempo y de acuerdo a las circunstancias. Dentro del enfoque de compromiso dinámico, consideramos lo siguiente: nuevos entornos organizacionales, decimos, están cambiando las organizaciones, la ética y la responsabilidad social, la globalización y la administración, cómo inventar y reinventar organizaciones, culturas y pluriculturalismo y administración de la calidad total. ¿Qué vamos a ver en cuanto a nuevos entornos organizacionales? Y en relación a nuevos entornos organizacionales tenemos lo siguiente. Dice, los gerentes no solo prestan atención a sus problemas, se interesan por los problemas de los otros gerentes y de las otras organizaciones. También decimos, estos interactúan con los otros gerentes para crear conjuntamente las condiciones en las que prosperarán o lucharán por las organizaciones. En cuanto a la ética y la responsabilidad social, podemos decir que esto presta gran atención a los valores de las personas en las organizaciones y esto influye en la cultura de la organización.
Hablamos de la globalización y la administración, y en relación a esto hablamos de que la globalización es el mundo sin fronteras, ya lo hemos estado diciendo, dice, en todo el mundo los gerentes de las organizaciones se enfrentan a las oportunidades y a los desafíos que implica operar en un mercado mundial. Dice, se necesita una actitud flexible, abierta, proactiva, para poder desarrollar capacidades necesarias para poder participar en una economía globalizada. Y entonces, ¿cómo se inventan y se reinventan organizaciones? Entonces dice que mediante eso se busca destacar el potencial creativo de las personas, de los empleados y del gerente. Vuelvo a poner el ejemplo de la pandemia. Muchas organizaciones han cambiado de rubro, ¿no? De su quehacer que tenían en esta pandemia. Se pide a los gerentes reconsiderar las estructuras normales de la organización. Ya no podemos trabajar con esta estructura porque, vamos a decir, en este hospital vamos a dar prioridad al servicio de telemedicina. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos inventando y estamos reinventando un servicio dentro de un hospital. Y habla de la reingeniería de procesos, que lo voy a dejar ahí para tocarlo en otro momento. Y hablamos de culturas y pluriculturalismo. Dice que los gerentes reconocen que los valores de las personas o de las otras organizaciones con antecedentes culturales diferentes aportan una realidad diferente y son una fuente importante de contribuciones. Aceptan y entienden las diferencias culturales. Y hablamos finalmente de algo sumamente importante que ahorita ya nos está escuchando mucho, pero que es sumamente importante en la gestión, que es la administración de la calidad. Dice, es la filosofía de la administración orientada a las necesidades y expectativas del cliente y hacia el mejoramiento continuo de los procesos en busca a la excelencia. Entonces, solamente que les quede bien claro esto. Calidad es buscar excelencia. Y siempre estamos trabajando, estamos controlando, estamos mejorando, ¿no? Para llegar a este punto que es la excelencia. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna pregunta? Doctora. Melissa. Disculpe, a mí me quedó la duda cuando habló de las 4E de la administración y mencionó el término de efectividad como resultados a largo plazo, si no me equivoco, eso no me quedó muy claro. Ya, cuando nosotros hablamos, vamos a decir esto, ¿qué podemos decir? Podemos ver ahorita en la pandemia que tenemos, vamos a decir, un 80% de personas de tercera edad vacunadas en estos 3 meses y que ya no se han contagiado del virus. ¿Sí? Sería un resultado. Pero si yo hablo de la efectividad, entonces tendría que decir, con la vacunación de enero, febrero y marzo del año 2022, han pasado ya 2 años y hemos visto que solamente un 5% o una cantidad mínima de personas se han contagiado. Entonces, el resultado es lo que tienes pronto y efectividad es lo que tú ves a más largo plazo. No sé si Melissa con eso se entendió mejor. Sí, doctora, ahora lo más claro, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, con esto estaríamos dando por finalizada. Estaríamos dando por finalizada la clase de hoy día miércoles. ¿Sí? Y estaríamos dando por finalizada nuestra primera semana. Y miren ustedes cómo tan rápido pasó ya
la semana, por eso les digo, ahora el fin de semana, por favor, una leidita a las clases para que después no se les haga difícil, ¿sí? Muchas gracias y hasta luego. Yo voy a tratar de continuar. Retírense nomás ustedes, nos vemos en el seminario, pero yo voy a tratar de continuar para probar cómo puedo trabajar con cámara, ¿sí? Muchas gracias. Doctora, gracias, hasta luego. Gracias, doctora.